Tengan todos buenas noches. Mi nombre es Marcos y ahora en esta noche estamos con la fase 4 de la videoconferencia de física. Como decía, ahorita estamos iniciando con la cuarta fase, la cuarta videoconferencia de la materia física y comenzamos ahorita. Ahí. En esta noche va la rotación del cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Esa vendría siendo nuestro tema principal. Y dentro de ese tema principal desarrollaremos dos subtemas: el momento de rotación y traslación combinado, junto a los dos, y trabajo y potencia de momento de rotación. Como vemos, durante la presentación, veremos que cada tema lo entiendo, lo aplicamos al otro, o sea, no porque sea un tema un poco diferente ya no tiene nada que ver, sino que lo que vemos en uno lo podemos aplicar en el siguiente tema. Entonces ahí la importancia de poner atención y para aplicar ahí el método. Entonces, esa sería más o menos la agenda. Ahora es algo corta, pero de mucha importancia. Y para entrar en materia, comenzamos con lo primero. Que antes de eso, como lo mencionaba en su tema de movimiento de rotación y tracción combinado, para empezar, se los miraremos un poco, los miramos hoy separado. Primero el de rotación solo como el concepto, ¿no? El momento de rotación y traslación por separado. Y después que veamos, como nos recordemos de ese movimiento, porque en la videoconferencia anterior ya se hicieron estos temas, pero como recordatorio. Y después vemos ya en sí qué pasa cuando ambos movimientos suceden al mismo tiempo. Entonces, primero empezar con el momento de rotación, ¿va? Y tenemos que el momento de rotación arriba de un eje fijo pasa por el centro de masa. La velocidad de un punto de sólido es proporcional al radio de la circunferencia que escribe. Entonces, lo que podemos ver en esta figura de la derecha, lo que vemos es el momento de rotación. Entonces, que gira con respecto al centro de masa. Entonces, lo que caracteriza este movimiento es que el eje de la figura pasa por el centro de masa y gira alrededor de ese centro de masa que pasa por el eje. Entonces, esa es una característica. Y gira, como podemos ver aquí, con una velocidad angular. La rotación trata de una velocidad angular. ¿Qué sería velocidad angular? Que sería, vemos la velocidad angular. Entonces, todos los puntos del cuerpo, de este cuerpo rígido, digamos, todos los puntos de este cuerpo giran con una velocidad angular con respecto al eje. Bueno, el eje o el centro de masa. Un punto. Y de ahí, después tenemos el movimiento de traslación. El movimiento de traslación, todos los puntos del sólido se mueven en trayectorias paralelas. Y la velocidad de un punto sólido es la misma que la velocidad del centro de masa. Como podemos ver aquí en la segunda imagen, que la misma velocidad que tiene el centro de masa que pasa por el eje es la misma velocidad de cada punto. Entonces, cuando se traslada, en este caso, analizando separadamente, con el separador vemos que solo hace el movimiento hacia una dirección. Entonces, todos los puntos de ese cuerpo, todo se mueve con la misma velocidad del centro de masa. Entonces, tomamos para este caso la velocidad de referencia como la centro de masa. Entonces, digamos que si tenemos la velocidad del centro de masa en translación, tenemos la velocidad de cualquier punto. Entonces aquí podemos ver cómo se traslada. Y aquí sería un poco de diferencia. Y venimos ahora, un poco nos entramos más y vemos lo del momento de traslación pura y rotación pura.
Y vemos que cuando lo que mencioné anterior, cuando un cuerpo cambia de posición sin cambiar su orientación, es decir, todo el punto del cuerpo sufre el mismo desplazamiento a medida que transcurre el tiempo. Eso, en esta definición, lo que estamos dando a entender que con la translación todos los puntos se mueven a velocidad y se mueven al mismo tiempo, sufren el mismo desplazamiento en el tiempo que se están evaluando. Todos los puntos del cuerpo van a sufrir el mismo desplazamiento, la misma dirección y todos van a tener la misma velocidad. Y otro caso, en este caso, como estamos en traslación pura, no hay fricción, si no hay fricción, no desliza. Vemos que no hay fricción, entonces con la superficie del cuerpo, con la superficie en la que está deslizando, que está trasladando, no tomamos en cuenta la fricción, que sería como un elemento que en la vida real sí afecta bastante. Pero en este caso idealizado no tomamos en cuenta la fricción para este caso. Estamos hablando de una traslación pura. Para un momento de rotación pura, suponemos que el mismo disco anterior en traslación ahora está en rotación, ¿no? Y rota libremente sin deslizamiento, o sea, no hay fricción en ello. Cuando a medida que va rotando, no se va deslizando, no viene fricción en esa rotación sobre la superficie. Y cambia su orientación mientras se mueve. Cada punto, en un instante, un punto puede estar arriba, y en otro instante el punto ya ha movido un cuarto de vuelta, o se ha movido una vuelta completa, o la mitad de la vuelta, está en el punto de abajo, el punto ese. Entonces, todos los puntos se mueven conforme va rotando. Y entonces, como cada punto se mueve, cuando rota, lo podemos decir como que describen trayectorias circulares con centro en el eje de rotación. Entonces, cada punto, si lo vemos, describiría una trayectoria circular con respecto al eje de rotación, que en este caso es el centro de masa. En esta condición, el centro de rotación permanece fijo respecto a un sistema de referencia fijo en cierre. Entonces, con la rotación, sabemos que está rotando con un eje fijo, no se mueve, nuestra relación solo rota alrededor de un eje. Y más o menos aquí tendríamos unas condiciones: movimiento de tracción pura y movimiento de rotación pura. La diferencia de esto, lo único que aquí no consideramos, no es deslizamiento. Cuando no hay deslizamiento, estamos hablando de traslación pura rotación pura. Ahora sí, ya con esa introducción, un poco eso definido, ya entramos más o menos al movimiento de rotación y traslación combinados. Y vemos el momento general del cuerpo rígido. Ya el momento general del cuerpo rígido, combinamos el momento de traslación y el momento de rotación, ambos al mismo tiempo. Entonces los dos momentos suceden al mismo tiempo en el mismo cuerpo. Y por definición obtenemos que el momento general del cuerpo es la composición del momento de traslación del centro de masa y el momento de rotación alrededor del eje que pasa por detrás de masa. Entonces, cuando hay una rotación y traslación combinada, se traslada al centro de masa y rotan alrededor del centro de masa los puntos que conforman el cuerpo. En el momento de traslación, todos los puntos del sólido se mueven en trayectorias paralelas. La velocidad de un punto del sólido es la misma que la velocidad del centro de masa. Como mencioné anteriormente, todos los puntos de estos son los mismos, tienen la misma velocidad que el centro de masa. El momento alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, la velocidad de un punto del sólido es proporcional a la circunferencia que describe. La dirección es tangente de esa circunferencia. En el momento de rodar sin deslizar, la rueda se traslada a la vez que gira. Entonces podemos ver como eso que, como hablamos de traslación y rotación pura hace un momento, es un movimiento de rodar sin deslizar. No consideramos pérdidas por fricción ni nada de eso. Como no hay deslizamiento, el centro de masa del disco rota en relación al punto de P, con la misma velocidad angular que la del disco. Entonces, más o menos aquí estamos viendo un punto acá que estaría por acá abajo, en el punto P. Pero otra velocidad angular que el disco está rotando y con una velocidad tangencial. La velocidad tangencial
que sería vendría la velocidad tangencial, vendría siendo la velocidad del centro de masa, y W que sería y la relación C. Tenemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por radio, y esto lo vemos acá. Acá podemos ver que el movimiento general del cuerpo es rígido. Entonces, con el movimiento general es lo que estamos otra relación de lo que supongamos. Entonces, en este movimiento general de cuerpo rígido vemos la relación que hay entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Y esto es lo que esto no me pega presente para hacer ejercicio, y es la característica de este movimiento, que está la relación entre la velocidad y la velocidad tangencial y la velocidad angular, y ya veremos cómo se relaciona esto. La velocidad angular, y vamos a ver, para definir un poco la velocidad angular, el movimiento circular se puede describir mediante la velocidad angular, es decir, cuántos ángulos por segundo para el radio del movimiento circular. Podemos decir que por un instante la velocidad angular escribe es la cuántos ángulos, o sea, cuántos un segmento, podemos decir cuánto es esto, cuántos ángulos por un segundo, cuántos ángulos barrió. Puede estar acá y en otro momento estar acá. Entonces, la velocidad angular sería cuánto llega de aquí hasta este punto. Esa es la velocidad angular. La diferencia con la tangencial es único que aquí está en radial, y es alrededor de un eje fijo, y el tangencial que lo definimos por el desplazamiento que sufre el cuerpo. Entonces esa sería la diferencia entre las velocidades, y aquí lo podemos ver. Perfecto. Entonces tenemos W, que es la velocidad angular, y se mide en radianes por segundo. Radianes. Y como sabemos que pi radian igual a 360 grados, sabemos que pi es 180, media de circunferencia. De pi 160 grados sería como que le damos vuelta a la circunferencia completa, donde partimos y llegamos. Ese sería el pi radiano, la vuelta completa, y media vuelta sabemos que pi, y así dependiendo cómo giren o como a qué sector llegamos nosotros por ejemplo, así se iría dividiendo. Tomamos esta circunferencia completa y tenemos que el pi radiano 300 grados. El ángulo está en radianes, así que la velocidad tangencial es lo que hablábamos del movimiento general de cuerpo rígido, que viene dado por la velocidad tangencial de velocidad angular igual a radio. Igualando con la fórmula de la velocidad tangencial, que es lo único que hacemos en esta ecuación es sustituir que teníamos la velocidad tangencial, la velocidad angular por el radio, y sustituimos, sabemos que el 2pi, que se hace velocidad angular por el radio, es el 2pi por el radio que ya teníamos por la frecuencia. La frecuencia sabemos que es cuánto tiempo se tarda de dar una vuelta. Un punto, ese punto está acá, de cuánto tiempo volvió acá en dar un ciclo. Ese sería el tiempo en que tarda dar un ciclo completo de la frecuencia. Entonces, tenemos que por definición de la velocidad angular tendría siendo 2pi por la frecuencia. En el ejercicio nos dan la frecuencia, podemos hallar la velocidad angular. Y con ende, como depende de la velocidad tangencial, podemos a la vez la velocidad tangencial también conocemos su radio. O si nos piden la frecuencia y tenemos la velocidad angular, podemos ver la frecuencia fácilmente. Entonces, digo, jugando ahí con estas definiciones. Y aquí viene algo muy importante, que es lo que nos vamos a apoyar para hacer el ejercicio, que es algo que tenemos que considerar con unas condiciones. Como acá hay una consideración muy importante, y que lo tenemos que tener en cuenta siempre para ver si lo que hay que poner ejercicio. Que la velocidad del punto más alto de la rueda es el doble de la velocidad del centro de masa. Lo que es el centro de masa. ¿Por qué? Porque aquí hay una pequeña condición que tenemos que tener en cuenta, que el punto de acá abajo, cuando vemos que va en esta relación, todos los puntos se mueven a velocidad del centro de masa, velocidad tangencial.
y lo podemos ver acá. Ahí pasamos a la rotación, todos puntos se mueven con la velocidad angular. Y ya cuando combinamos el movimiento, tenemos la condición que acá, en el punto más bajo, en el punto que está haciendo contacto el cuerpo con la superficie, la velocidad es cero. En el punto la velocidad es cero, ¿por qué? La velocidad es cero en el momento la velocidad está acá. Y en un instante, pequeño instante, ya está acá. Entonces, como no se mueve linealmente, solo depende de la velocidad inicial, solo depende de la velocidad. Entonces, decimos que la velocidad de cero, por acá lo vemos mejor. Tenemos que la velocidad de centro de masa en traslación y después las velocidades van dependiendo de la velocidad angular cuando va en rotación. Y lo podemos ver en esta gráfica que se ve mucho mejor. Acá vemos que este punto cero por la velocidad, en este punto cero la velocidad cero, que es el centro instantáneo de rotación, que sería el centro instantáneo de rotación porque ese punto por la velocidad cero, como la velocidad cero en un punto, gira, lo único que tiene velocidad tangencial es cero, pero tiene una gira con una velocidad angular con respecto a ese punto. Entonces, lo que está acá gira con una velocidad angular con respecto al punto en instante, porque ese punto se va moviendo. Entonces, cuando se va moviendo, va girando con respecto a ese punto. Es lo único. Y como podemos ver, todas las velocidades que queramos, el centro de masa, la velocidad que está en el punto más alto, que sabemos que es 2 veces la velocidad centro de masa, porque está 2 veces el radio con respecto a este punto y la velocidad de otro punto, todas se miden con respecto acá. Entonces sabemos que la velocidad depende del radio. Entonces todas las velocidades, entre más lejos están, van a ir aumentando, pero entre más se vayan acercando acá al punto cero, las velocidades van a ir disminuyendo, los radios van disminuyendo. Así como las radios van disminuyendo, se van haciendo más pequeños las velocidades. Y aquí lo podemos ver. Acá tenemos la condición de rodamiento con la velocidad cero, donde el punto cambia cada instante. Y entonces, lo único que hace es rotar con respecto a ese eje. Y en ese punto tenemos la velocidad tangencial, la velocidad del centro de masa, más la velocidad que viene de velocidad angular. Tenemos esta velocidad. Y por ende tenemos 2 veces la velocidad del centro de masa. ¿Y acá por qué? Acá solo tenemos la velocidad del centro de masa. De que podemos ver que es lo opuesto. Entonces, como viene siendo lo opuesto, es el movimiento en dirección opuesta, vemos que acá viene siendo cero. Y por lo que les he explicado, el punto en el momento está acá, y después está acá, y después está acá. No mantiene una, por decirlo así, una posición. Está acá en el punto acá, pero después está acá. Entonces, por eso decimos que tiene una velocidad cero en este punto. Entonces, de eso nos va a servir bastante para calcular velocidades, porque la velocidad la vamos a ver con respecto a este punto. El radio tiene de referencia con respecto a este punto. Y aquí tengo un pequeño ejemplo. Si una rueda rota con una velocidad angular de 25 radianes por segundo y el radio de este es de 60 centímetros, la rapidez horizontal de la rueda será ocupando la fórmula, la condición de rodamiento. Como esto que B, acá B es el mismo del centro de masa. Como sabemos que todo en relación con puntos se mueve con la velocidad de centro de masa. Entonces aquí esa vez sería la velocidad de centro de masa, por la velocidad angular por el radio, como tenemos la velocidad angular y pues quitamos el radio. No tenemos radio. Fácilmente sustituyendo los datos y podemos encontrar ya la respuesta cuál sería la velocidad tangencial desde el punto. Aquí vamos a este punto a distancia de este radio. Más o menos ahí, más o menos para ir entrando en cómo se aplica la relación de la condición de movimiento. Acá podemos ver si hemos definido la condición de movimiento. ¿Acaso hemos definido esta ecuación de condición de movimiento? ¿Qué es esta condición?
porque la velocidad cero en este punto, la velocidad cero en este punto, que es el centro instantáneo de rotación, la velocidad cero, podemos determinar la condición de rodamiento. La frecuencia angular como despierta. En ese momento, son condiciones ecuaciones. Ahora bien, para trabajar la rotación y la traslación combinada, una alternativa es por energía. Para ello se aplica el principio de conservación de energía mecánica. Una fricción a la superficie, como estamos en traslación pura y rotación pura. Entonces, sabemos que no hay fricción a la superficie, no hay rodamiento, o sea, no hay deslizamiento, no hay fricción. Entonces podemos trabajar con energía. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. La energía inicial del sistema, la energía final del sistema va a ser la misma. Entonces acá, para trabajar con este tipo de ejercicios, podemos ocupar energía, la conservación de energía mecánica para trabajar con este ejercicio. Y más adelante veremos un ejercicio que se aplica a esto, que lo podemos hacer de la forma, haciendo de forma convencional, con fuerza y todo, haciendo toda la fuerza que actúa, y la forma de energía, y podemos ver que vamos a llegar a un mismo resultado. Solo que acá podemos ver la energía, podemos plantear la situación inicial y la situación final, que sería la energía mecánica inicial y la energía mecánica final. Y podemos ver aquí la energía cinética inicial de rodamiento o de rotación y más la energía de traslación iniciales y la energía de rotación y traslación finales. Y después le podemos con la energía potencial. La energía potencial la ocuparemos en virtud de que el cuerpo en la superficie, el cuerpo esté en una posición, una altura h, y en un momento, después de un instante, después de un tiempo, está en una posición diferente, su altura cambiada. Entonces, con un cambio de altura con respecto al plano que estamos evaluando, con energía potencial, porque como sabemos que ese movimiento depende y lo afecta la gravedad. Entonces, y el movimiento se va a afectar por la gravedad. Entonces, tendríamos que poner en cuenta la energía potencial gravitatoria en esta situación para hacer una mejor definición de la conservación de la energía mecánica. Y por definición, vamos a encontrar acá que la energía cinética de rotación es un medio de momento de inercia por la velocidad angular cuadrada. El momento de inercia está calculado con respecto al centro de masa, que es donde pasaría el eje. Entonces los momentos de inercia, que es más o menos lo que describe se define el centro de masa como la masa por el radio. Es como la distribución de la masa que hay en el cuerpo con respecto al eje. Es como se distribuye el momento de inercia. Y como sabemos que la inercia en este caso sería el cuerpo se opone a ser por una fuerza a ser acelerado, a iniciar un movimiento, y si está en movimiento se opone a ser detenido. Entonces la inercia vendría siendo más o menos por ese lado, como también tener ese concepto presente. Y en este caso el momento de inercia ya representaría la distribución de masa que existe del cuerpo con respecto al eje. Fíjate cómo está representada, distribuye esa masa alrededor del eje. Esa es para la energía cinética de rotación. Y la de traslación solo dependería de la masa por la velocidad cuadrada. Y ya más acá adelante está una pequeña tabla donde tenemos algunos momentos de inercia, como calcular algunos momentos de inercia de cuerpos, varios cuerpos diferentes. Y tenemos que siempre solo la geometría es lo que tenemos que tener en cuenta, porque de ahí básicamente solo depende de la masa y de su geometría. Y como otro tema, les voy a presentar los temas, se vería el segundo subtema, y después nos quedamos con ejercicios. Entonces, en este caso, solo consideramos rotación, aquí consideramos rotación, y lo que consideramos de la rotación es el trabajo y potencia que se genera por la rotación, y esa rotación en este caso se da por un fuerte externo. Como ver en esta imagen que puede ser una polea que tiene una velocidad angular y cada punto va girando cada nueva velocidad angular. Aquí no hay
una velocidad de centro de masa porque sabemos que eso está en rotación, por una velocidad angular. Y aquí lo que afecta o lo que genera el movimiento que gira alrededor del eje es una fuerza que se aplica externa, que esa fuerza es lo que aplica, al aplicarlo genera un momento de torsión. Entonces la fuerza la multiplicamos por R del eje al punto donde se aplica la fuerza, esa multiplicación de fuerzas por radio, encontramos un momento de torsión. Y aquí lo podemos verlo acá definido en nuestra ecuación. Y consideramos la fuerza efectuada tangencialmente en el borde. Es una polea de radio. Una polea de radio R, acaba que nos muestra la figura. La fuerza F, como mencionado, hace girar la polea central del eje. Entonces, en este caso, para este instante, un tiempo cero, un tiempo t, un segundo, 2 segundos, giró este sector. Entonces, de circunferencia en este instante y viene descrito por este ángulo. Entonces podemos ver que ese sector que se desplazó, que sería este S, el S que tenemos acá, ese R, ¿cierto? Sería ese sector de desplazamiento, es este S. Entonces para un instante, en el instante se movió un ángulo θ. Entonces para ese instante se movió el ángulo θ. Dado este radio, podemos mirar ese desplazamiento del sector circular de este S. Y el trabajo como definición, tenemos que el trabajo, sabemos que el trabajo es la fuerza con distancia. Entonces ya encontramos la distancia en este sector circular de S, tenemos la distancia que la fuerza se expresa. Ahora para el trabajo, para tener más, solo necesitamos, y ya tenemos la fuerza, entonces solo multiplicamos la distancia por la fuerza y ya llevamos el trabajo. Más o menos, básicamente sería, bueno, así sería la definición. Pero como está en movimiento circular, en movimiento de rotación, tenemos que tener en consideración siguiente. Observa que el punto de aplicación de la fuerza se mueve en esta S, método emocional. La fuerza F es perpendicular al radio. Por lo que la fuerza por R es el momento de torsión debido a la fuerza. Es lo que mencionamos, multiplican la fuerza tangencial. La radio hace un brazo, prácticamente sería como que también haciendo un brazo. Si vemos, es como perpendicular, la fuerza es perpendicular al radio, desde el eje a radio, que parte desde el eje de rotación. Y eso es lo que genera, ese movimiento lo que genera un movimiento de torsión. Y aquí por eso tenemos lo que definimos el trabajo por distinción de fuerza por desplazamiento. Y la fuerza, y sabemos que ese es el desplazamiento, y ese es el desplazamiento en este caso, es el desplazamiento angular, sustituimos que es RT. Entonces eso lo sustituimos por RT y tenemos esta sustitución. FR θ. Y entonces RFR. Entonces vemos que el FR es el momento, es el momento, y como estamos en rotación, ese sería el momento de rotación, y en este caso el momento de rotación lo representaríamos por la letra tau. Entonces al final el trabajo vendría representado por K, por θ, que tau es la fuerza que se aplica por la radio. Más o menos sería la ecuación que se aplicaría para este caso, para la potencia y el trabajo. Y tener en cuenta que aquí estamos trabajando en radianes. Cuando textos en radianes y el trabajo siempre se expresa en joules. La luz se expresa por abajo. Esto sería como lo más importante en este caso, a tomar en cuenta para este tipo de ejercicio. Y aquí también podemos ocupar energía mecánica. La energía mecánica se transmite en forma de trabajo rotacional. La potencia de rotación en el tiempo T para que el momento de torsión lleve a cabo un desplazamiento. Lo que mencionamos anteriormente, que en el momento que se aplica la fuerza, esa fuerza genera un momento de torsión y hizo que se desplazara un punto en el tiempo 1 a un tiempo 2. Un sector circular se desplazó en eso. Y eso se dio al momento de torsión. Y aquí para la potencia tenemos que la potencia es el trabajo que se realiza en un determinado tiempo.
Y como sabemos que el trabajo es tau por teta, sustituimos en este trabajo tau teta sobre t, que sigue el tiempo. Y ese momento viene siendo la potencia. Y pues, donde sabemos que la potencia, el trabajo promedio, sería teta sobre tau. Entonces escribimos que la potencia sería, para calcular la potencia, sería tau sobre el trabajo. Necesitamos encontrar el trabajo primero. Para encontrar el trabajo, tenemos tau. Si tenemos tau y encontramos ya el trabajo, ya multiplicamos y obtenemos la potencia, que se expresa en HP. En HP normalmente se expresa en HP, en caballos de fuerza. En energía también, en joules también se puede expresar. Acá tenemos como un pequeño ejemplo. Y acá lo que queremos mencionar acá es una pequeña comparación del movimiento de rotación y iteración combinada. Aquí lo que hay que comparar más o menos si vemos ecuaciones del movimiento lineal que estamos acostumbrados a ocupar y el movimiento rotacional, más o menos una analogía, que es lo que cambia. Y lo único que podemos ver es que para cada movimiento lineal hay una representación del movimiento rotacional. Podemos ver que para la aceleración lineal hay una aceleración angular y que para las ecuaciones del movimiento rectilíneo, que son todas estas, hay una ecuación de movimiento desde una vez inicial a una vez final durante el tiempo, igual acá. Podemos ver que la segunda ley de Newton, que igual a la fuerza, que igual a masa por aceleración en el movimiento lineal, hay una ley que se aplica al movimiento rotacional, que sería tau por el movimiento inercia por la aceleración angular. Y como aquí vemos acá, como mencionamos con la definición del momento inercia, que era la masa por el radio, en la forma que está distribuida la masa en el cuerpo, por eso aquí sustituimos la masa por el momento de inercia de la figura que estamos estudiando. Entonces aquí así cada una de estas tiene su aplicación en el momento lineal y después tiene su movimiento rotacional. Y aquí un pequeño ejemplo. Este ejemplo es un poco un trayectoria bastante fácil y solo lo único que queremos hacer es cómo se aplica por decirlo así, el método de energía para calcular acá. En este caso es un mismo plano, entonces en este caso no ocuparíamos energía potencial, solo todos suceden en un plano, no hay un cambio de altura. Iríamos consiguiendo hueco de pared delgada de masa m y de radio r y nos da el momento de inercia. Esta es la definición del momento de inercia para este cilindro hueco con el centro de masa pasa longitudinalmente en todo el eje hueco del cilindro. Rueda sin resbalar, es muy importante saber eso, que rueda sin resbalar con una rapidez, una superficie, pueden hacer como se muestra en figura, que energía cinética se posee. Entonces aquí lo que haríamos para este caso es una ecuación que nos describa qué energía cinética posee en ese momento que va rodando sin resbalar. En el momento que rueda esto, lo que nos piden que mientras va rodando, que la energía que tiene el cuerpo en virtud de su movimiento. Entonces, como va rodando y se va trasladando al mismo tiempo, entonces planteamos una energía cinética de traslación y una energía cinética de rotación. Como sabemos que más o menos acá la energía cinética de traslación vendría dada por la velocidad del centro de masa y la energía cinética de rotación venía dando por el momento de inercia del centro de masa. En este caso el momento de inercia del centro de masa nos dan acá, que es la masa por radio por 2. Entonces en este caso sustituiremos eso acá en el momento de inercia. Y aquí vemos, aquí en la ecuación sustituimos el momento de inercia y ocupamos la velocidad de centro de masa y la velocidad angular por radio, que es la condición de rodadura. Ocupamos la condición de rodamiento de rodadura y la sustituimos en la velocidad que nos da acá, que es la velocidad de centro de masa.
y llegamos a esta que velocidad angular igual a velocidad del centro de masa por R. Y es lo que calculamos acá, para que todo nos quede al final, todo nos quedaría en, solo necesitaríamos la masa y la velocidad. Solo esas dos variables nos quedarían al final. Entonces, lo que buscamos es realizar esta sustitución para dejar todo en términos de la masa y de la velocidad del centro de masa, nada más. Y hacemos esta pequeña sustitución de la energía cinética, que sería la suma porque en el momento existen los dos movimientos, y operamos esto, ¿no? Solo operamos y ya hacemos la sustitución, operamos y después simplificamos y llegamos que la energía cinética que posee el cuerpo en ese momento que rueda sin deslizar es la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Más o menos aquí vendría siendo un pequeño ejemplo, más o menos para ver cómo se aplicaba la energía en este caso. Y momento de rotación está determinado. Aquí es un poquito más largo. Y ejemplo dice: una rueda de caballitos de 2.40 metros de radio tiene un momento de inercia y nos da momento de inercia. Aquí que nos dan el dato cuánto es la inercia de este, es 2100 kilogramos por metro cuadrado, alrededor de un eje vertical que pasa por su centro y gira con fricción despreciable. Entonces podemos decir que no hay fricción en este caso. O sea, gira, se rota una rotación pura. Un niño aplica una fuerza de 18 newton tangencialmente al borde de la rueda durante 15 segundos. Notando una fuerza que aplica tangencialmente y el tiempo que dura la aplicación de la fuerza. Si la rueda estaba inicialmente en reposo en la velocidad cero, ¿qué rapidez angular tiene al final de los 15 segundos? ¿Cuánto trabajo efectúa el niño sobre la rueda? ¿Qué potencia media suministró el niño? Pero aquí podemos ver todo lo que hemos visto, todo en este. Y aquí tenemos los datos. Tenemos el radio, un momento de inercia que nos da, la fuerza que se aplica en un tiempo, el tiempo de 15 segundos, y la velocidad angular inicial que es 0 porque está en reposo. Y nos piden que es la rapidez, el tiempo y la potencia. Eso nos está pidiendo. Para A, que nos piden la rapidez angular, que la rapidez angular vendría siendo la aceleración angular. Aplicamos la ecuación de rotación. Si miramos acá, representa esto, porque acá, como vemos que hay una ecuación lineal para esto, por movimiento lineal de velocidad inicial, modulación por el tiempo, hay una ecuación de aumento rotacional también, y es la que aplicaremos en este instante. Tenemos que nos dan la fuerza que aplica, una fuerza de radio y un momento de inercia. Entonces, planteamos la ecuación. Sabemos que inicialmente la velocidad angular inicial es igual a la velocidad angular final igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Pero como nos dice que está en reposo, la velocidad angular inicial sería 0. Solo nos quedaría que la velocidad angular final es igual a la aceleración angular por el tiempo. Entonces, para encontrar esto, sabemos que tau es la fuerza que se aplicó tangencialmente y lo multiplicamos por radio está el momento de inercia. A la vez, eso equivaldría a ser igual al centro de masa, al momento de inercia del centro de masa por la aceleración angular, que esto sería la aplicación de la segunda ley de Newton, que la fuerza igual a masa por la aceleración. Solo que acá despejamos R, dijimos que tau es la fuerza por R, entonces
igual al momento de inercia por aceleración angular, que es la segunda de Newton. Entonces despejamos de esa igualación, despejamos la aceleración angular para encontrar la aceleración, que sería la fuerza, por R, que está entre el centro de masa. Y el centro ya nos dan fuerza, nos dan el rayo y nos da el momento de inercia. Solo sustituimos los valores, ocupamos el calculador y encontramos que la aceleración de 0.021 radianes por segundo. Entonces va acelerando a razón de 0.021 radianes por segundo, que es que nos pide la rapidez angular que tiene al final de los 15 segundos. Entonces partió de 0, que estaba en reposo, a una aceleración de 0.021 radianes por segundo. Para ver el trabajo es tau por teta. Y aquí tenemos otra ecuación que podemos aplicar aquí al movimiento rotacional, que el cambio de la posición es igual, la posición angular o la posición de teta es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo menos medido de aceleración por tiempo cuadrado. Y como en este caso ya vimos otra aceleración, y acá en el B nos piden el trabajo, cuánto trabajo obtenido sobre, ¿verdad? Sobre los 15 segundos. Y en el literal A nos pidieron que la rapidez angular tiene al final los 15 segundos. Entonces fue en el mismo tiempo. Entonces podemos ocupar la misma aceleración que encontramos en el literal anterior. Y como sabemos que a partir de reposo la velocidad angular es 0. Y si eliminamos este término, y solo nos queda que el cambio de ángulo, el cambio de posición, el delta teta, se lleva a medio por la velocidad angular por el tiempo cuadrado. Y entonces teniendo esto, solo sustituimos los datos que nos dan y veamos que el cambio de ángulo es 2.36 radianes. Ese es el cambio de dirección de la posición final a la posición inicial. Esa diferencia nos da esto, 2.36. Ese es el cambio que hubo en el tiempo. Pero nos pide el trabajo. Entonces ya teniendo de tau y teta, delta teta, ya podemos ocupar una cosa, ya podemos sustituir los valores. Ocupamos el 18 que nos da que es la fuerza por R, que es el radio, que sería tau, por el delta teta que encontramos que sería 2.36. Multiplicamos esto y encontramos el trabajo que se expresa expresado en joules. Y como último nos piden hallar la potencia promedio. En la potencia promedio, potencia media, la potencia media, la potencia promedio, que solo por definición es el trabajo que realiza durante un tiempo. Ya tenemos el trabajo y tenemos el tiempo de 15 segundos. Entonces la potencia promedio, la potencia media que realizó es 6.8 joules sobre segundo. Esa es la potencia que suministró al niño durante los 15 segundos. Este ejercicio aplicamos todas las ecuaciones que hemos visto y solo era de aplicar ecuaciones, un poco sencillo, pero podemos ver cómo se aplica y aprovechando en este caso que nos dan todos los datos y solo aplicamos ecuaciones y hallamos lo que nos piden. Y más o menos acá que potencia un ejercicio de potencia, más o menos en el caso de que potencia el caballo de fuerza nos pide, tiene un motor eléctrico que gira 3600 revoluciones y genera un momento de torsión 4.3. Nos dan las revoluciones que gira y el momento de torsión 4.30 metros por newton. Entonces en este caso el momento de torsión y gira 3600 revoluciones por minuto. Entonces esas revoluciones por minuto vendrían siendo la velocidad angular. Entonces en un minuto da 3600 revoluciones, da 3600 vueltas en un minuto. Entonces esta sería la velocidad angular. Entonces nos da la velocidad angular y el momento de torsión cabo. Acá sustituimos eso, que es el trabajo, y hay una definición que el potencia promedio sustituyendo sería cabo por la velocidad angular, que lo que nos da. Entonces solo aquí solo sustituimos y lo único que en este caso haríamos era pasar de las revoluciones por minuto a radianes.
por segundo. Y lo único que hacemos, como sabemos que también se necesita revoluciones por minuto, es una simple regla de 3. Sabemos que en un minuto es 60 segundos. Y una revolución, una vuelta completa, son 2 pi radianes. Un pi sería media vuelta, 180 grados. 2 pi, la vuelta completa, 360 grados. Entonces ahora hacemos esta simple regla de 3 y ya nos queda que las revoluciones la pasamos de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, que en este caso es lo que es la unidad que nos damos cuenta. Y nos da que es 258 joules sobre segundo, que valdría 258 watts, pero nos pide en HP. Entonces en HP, una equivalencia de un HP son 745.7 watts. Ya, entonces un HP equivale a 745.7 watts. Entonces tenemos la potencia promedio de 258 watts. Y hacemos la regla 3, que el HP es 345.7 watts. Y hacemos esta regla 3 y encontramos que eso, 258 watts, equivalen a 0.35 HP. Aquí encontramos potencia media, que es de un motor eléctrico que es a 3600 revoluciones por minuto. Un poco rápido, aquí es lo que lo veo al inicio, que acá el momento de rotación y traslación combinado. Acá lo que le quería mostrar era los diferentes momentos de inercia que tiene un cuerpo. Entonces muchas veces esto, hay unos que son muy comunes, ¿no? Como por ejemplo un disco, una esfera, que a veces que no se ocupan, tiene una barra delgada, pero si tomamos más atención, los momentos de inercia cambian con respecto al eje. Por ejemplo, tenemos acá el prisma rectangular. Entonces el momento de inercia cambia con respecto a qué eje está girando. Si está girando con respecto al eje Z, respecto al eje Y, respecto al eje X. Entonces, depende con respecto a qué eje gira. Así ocuparemos el momento de inercia, si es con respecto a X, a Y o a Z. Entonces, en este caso, así es para todo esto. Solo para la esfera que por su forma sabemos que cualquier punto será el mismo. Será el mismo momento de inercia, y con respecto al eje X, Z o Y, será el momento de inercia. Igual que la barra delgada, será el mismo con respecto a Y o a Z, será el mismo momento de inercia. Y aquí, entonces podemos ver que aquí solo de la tabla tomamos qué momento de inercia necesitamos con respecto a qué gira, y como solo necesitamos la masa y la forma geométrica de la figura, solamente con eso ya para mí el momento de inercia con respecto a eje. Y bueno, yo les quería presentar un video, pero creo que por el tiempo ya no se va a poder porque a continuación ya otra videoconferencia. Solo así un poquito rapidito, solo lo único que quería mostrarles al menos lo que quería mostrar en este caso era la comparación de hacer un ejercicio de rotación y traslación pura, compararlo haciendo el método de energía y el método por dinámica. Entonces, es aquí más o menos la comparación que primero se lo aplicamos por dinámicos. Aplicamos en este caso que una esfera maciza de radio, la masa, rueda sin realizar por un plano inclinado a 30 grados, allá se resuelve su centro de masa por otro método. Entonces, si lo hacemos por el método de dinámica, planteamos todas estas ecuaciones de fuerzas, donde aquí P, el peso, la normal, que es la normal que el cuerpo, que la superficie hace sobre el cuerpo, sobre la esfera, y la dirección que se está moviendo. Y en este caso, de dinámica sí tomamos la fuerza de fricción. En este caso, hay una fuerza de fricción aquí. Y planteamos la dinámica, su motor es flexible.
Someter de fuerza igual a masa por ejercicio, según la ley de Newton. Y tenemos, lo único que acá sería tener en cuenta que nuestras ecuaciones dependerían de nuestro integral, porque es un plano inclinado, entonces nuestra ecuación sería acompañada de este ángulo. Sería lo más que tener en cuenta. Entonces aquí rápidamente vemos las ecuaciones que planteamos. Esta sería por dinámica. Rápido. Y aquí utilizamos que fuerzas, cada fuerza y la fuerza hacemos sumatorio de fuerza. Tenemos que es positivo hacia abajo, negativo hacia acá. Y seguimos que sabemos que tenemos aquí, pasamos ecuaciones. Vamos a ver que llegamos que a la aceleración sería 3.5 metros sobre segundo. Entonces esta sería la dinámica planteada al llegar a un cuerpo libre. La fuerza que hace que cerrando su fajo, la fuerza de fricción opuesta al movimiento, la fuerza normal que ejerce la superficie sobre la esfera y el peso que tiene un ángulo de 30 grados. Que dependiendo de nuestras coordenadas, en este caso su única que ocuparemos, que tendría componente, sería el peso. De ahí las otras, si ocupamos este ángulo como positivo, la dirección de F, la dirección de la normal como positivo, solo el peso tendría su componente en X y Y. Durante más hacemos sustitución y al final llegamos que es 3.5 metros sobre segundo, eso ocupando la segunda de Newton. Ahora bien, en este caso será el mismo ejercicio, pero con condición de energía, de movimiento de rotación y como podemos ver que se plantea la energía potencial. ¿Por qué energía potencial? Porque es lo que lo mencioné anteriormente, porque hay un cambio, está a una altura h y llega a una menor altura. Entonces en este caso, como sabemos que esa energía, hay un momento conservación de energía, hay un momento inicial y un momento final. Entonces, en este caso, el momento inicial es el punto más alto y el momento final es el punto más bajo cuando llegó al final de la rampa, podemos decir. Entonces, necesitamos planteamos nuestra condición de energía, la conservación de energía mecánica, como un estado 1 de la energía mecánica, donde está, tomamos en cuenta la energía potencial en virtud de su altura y la energía de translación en el punto D. Entonces, en este caso, lo único que en el punto 1 es la energía potencial en virtud de su movimiento, porque parte de reposo. Entonces, en este punto, parte de reposo, entonces, la energía potencial en virtud de la energía potencial gravitatoria de su rotación. En el punto 2, que ya va en movimiento, sí, tendríamos en cuenta la energía de traslación, energía de rotación. Bueno, entonces, esta ecuación son las que ocuparíamos para resolver el ejercicio y llegaríamos al mismo resultado que como que lo planteamos por dinámica. Aquí vemos la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación, donde ocupamos en movimiento de inercia desde fuera. Hacemos sustituciones pendientes. Pues rápido por acá. No quiero mostrar que al final llegamos a lo mismo. Aquí está. Ya. Entonces podemos ver que acá da lo mismo, 3.5 metros sobre segundo. Entonces, por los 2 metros, por el método de dinámica o por el método de energía, ya un mismo resultado, solo que tenemos que tener las consideraciones respectivas de energía y de energía y de dinámica. Entonces, no sé, ahí el criterio de cada quien, no sé qué método es más fácil.
Pero para este caso, creo que es un poco más fácil esta, porque aquí en esta no necesitamos estar dibujando diámetro de cuerpo libre, no necesitamos dibujar diámetro de cuerpo libre, solo hacemos las respectivas puntos, el estado 1 y el estado 2. En ese estado contamos la conservación de energía y vemos de qué parte, de dónde parte, donde se nos dice y que hay traslación y rotación. Todo eso y tener en cuenta siempre que es sin deslizamiento. En este caso, como conservación de energía, la energía no cambia, solo se transforma. Entonces, en este caso se conserva energía y podemos plantear con este método, este ejercicio. Entonces, por mi parte, por mi parte, esto sería todo. No sé si tendrían alguien ahí alguna duda o algo. Pero hasta aquí llegaré en la presentación.